Saludos, gracias al capítulo central de la Sociedad Venezolana de Oncología por su invitación. Soy el doctor Joel Pantoja, cirujano general y cirujano oncólogo, adjunto del Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología, doctor Miguel Pérez Carey. Para dar inicio al ciclo de conferencias, vamos a empezar con lo que son las estadísticas globales, factores de riesgo y diagnóstico temprano en cáncer de tiroides. Para el año 2022, Globocam publica una incidencia de cáncer de tiroides de 821.214 casos, con una tasa estandarizada para la edad de 9,1 por cada 100.000 habitantes, ubicando el cáncer de tiroides en el séptimo lugar a nivel mundial. Esta incidencia no fue siempre tan alta. Para el año de 1979, la incidencia reportada era de 3,6 por cada 100.000 habitantes. Este aumento de la incidencia no ha venido cónsono con las tasas de mortalidad, ya que para el año 2022 se publicaron 30.135 muertes por cáncer de tiroides con una tasa estandarizada para la edad de 0,33 por cada 100.000 habitantes. Cuando analizamos por regiones, vemos que regiones como Norteamérica y Asia son las que presentan mayor incidencia en 11,9 y 10,7 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, cuando evaluamos la tasa de mortalidad por regiones, vemos que son las regiones de África, Latinoamérica y el Caribe quienes presentan una mayor tasa de mortalidad. Para entender un poco esta disparidad, vamos a analizar a través de este trabajo cómo ha sido el cambio de la incidencia en estos últimos 30 años a través de su cambio relativo. Vemos que países como Arabia Saudita, desde 1990 a 2019, ha presentado un aumento de la incidencia en más del 300%, y otras naciones como Vietnam, Ecuador y Corea del Sur en más del 200%. Si analizamos la mortalidad, con excepción de Ecuador, no son las mismas naciones las que presentan un aumento de la incidencia. Por el contrario, es Armenia, Uzbekistán, Uganda y Nicaragua quienes presentan un aumento de la tasa de mortalidad en más del un 80%. Para entender un poco esta disparidad en estas estadísticas, vamos a analizar estos dos países por separado. Ecuador, por un lado, que tiene una incidencia, un aumento relativo a la incidencia en 209%, con un aumento de la mortalidad en 88,9%, comparándolo con Corea del Sur, que si bien tiene un aumento de la incidencia en 206%, no así se refleja en su mortalidad, ya que el aumento ha sido de 24,5%. En el caso de Ecuador, vemos a través del trabajo de la doctora Paola Scioli, realizado en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito, Ecuador, un hospital de referencia para patologías oncológicas de cabeza y cuello y tiroides. En un lapso de 4 años estudiaron 452 pacientes que acudieron con cáncer de tiroides. Estos principalmente eran mujeres en el 94% y en el 93% eran carcinoma papilar de tiroides. Fíjense que más de la mitad de los diagnósticos fueron diagnósticos incidentales, y todos estos diagnósticos incidentales se trataron de lesiones menores a 10 milímetros. Otro dato importante en el trabajo es que más de la mitad de los pacientes fueron diagnosticados y tratados en centros no especializados y posteriormente referidos a este centro. Por lo que la doctora Solis y colaboradores concluyen la presencia de sobrediagnóstico de la enfermedad con mayor número de resultados inadecuados dado por hipoparatiroidismo, un 7,7%, y lesiones de nervio laríngeo recurrente de 2,2%. Otro dato relevante en el trabajo que ella hace mención son las muertes por atribución, y es que aquellos pacientes que fallecieron por otras causas, se consideró que la causa fue cáncer de tiroides ya que estaba dentro de sus antecedentes. Por otra parte, en Corea del Sur, Hyun Shin publica en el 2014 epidemia de cáncer de tiroides, screening o sobrediagnóstico. Entonces, aquí vamos a evaluar en un conjunto de un programa nacional gratuito de salud orientado principalmente a cáncer de mama, cuello uterino, próstata, colon, la facilidad de una pesquisa oportunista en este tipo de consultas, ya que fácilmente los médicos realizaban ecografías de tiroides sin tener una indicación puntual, y una exagerada promoción por los medios de comunicación de la pesquisa de nódulos tiroides. Esto trajo como consecuencia que en Corea del Sur presentara un aumento de la incidencia de prácticamente 5 por cada 100.000 habitantes en el año 93 a casi 70 por cada 100.000 habitantes ya para el año 2011. Y fíjense que el 25% de las lesiones diagnosticadas eran incluso menores a 5 milímetros.
Entonces, claro, hay un aumento de la incidencia. La mortalidad afortunadamente no ha aumentado consono con el aumento de la incidencia. Esto gracias a las mejoras de los estudios ultrasonográficos, la situación económica de ciertos países y las políticas de salud que se aplican. Pero esto ha traído el problema de lo que es el sobrediagnóstico y un aumento de la morbilidad. Ahora, este aumento del diagnóstico de cáncer de tiroides va consono con un aumento de lesiones de histologías agresivas. Pues afortunadamente no, según lo reportado por Adalberto Miranda en el año 2022, en donde él logra analizar 887 registros de 25 países entre el 98 y el 2002 y ve que el aumento ha sido casi siempre a expensas de carcinoma papilar de tiroides, sin cambios en otro tipo histológico. Incluso lo que es el carcinoma anaplásico experimentó un descenso en la incidencia. Cuando evaluamos las cifras estandarizadas por edad, vemos un aumento de la incidencia alrededor de los 60 años para casi todos los cánceres, principalmente el cáncer papilar de tiroides, y el cáncer anaplásico sí va a presentar un aumento exponencial a mayor edad. El cáncer anaplásico, vamos a ver que sí estamos notando cambios en su comportamiento epidemiológico. En publicaciones hechas en el 90 vemos que reportaban una incidencia de 7 a 14% y ya para el 2022 estamos reportando incidencias de 2 al 3%. Incluso la edad media de presentación, cuando en el 90 estábamos hablando de una edad de presentación de 61 años en promedio, actualmente se está hablando de 67 años en promedio. Esto lo vamos a explicar por aumento en la profilaxia con yodo, por mejores condiciones socioeconómicas y en parte por el tratamiento agresivo que se está teniendo con el carcinoma papilar de tiroides. Entrando en tema con los factores de riesgo, en la actualidad son el principal factor de riesgo es la radiación y en la actualidad estamos expuestos en múltiples escenarios a radiación, pero no todos representan un peligro potencial para el desarrollo de cáncer de tiroides. Cuando evaluamos los procedimientos diagnósticos, la dosis de radiación que recibimos en los mismos estudios no es significativa como para generar un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Notemos acá la mamografía aumenta el riesgo a 1,04. Sería uno de los estudios más frecuentes. Pero no es igual en niños. En niños estudios tomográficos van a estar expuestos a mayor dosis de radiación. En aquellos niños que se someten a estudios radiológicos diagnósticos, bien sea rayos X de baja dosis o tomografía, el riesgo prácticamente aumenta el doble. Cuando evaluamos lo que es la dosis de radiación ya con fines terapéuticos para radioterapia como la radioterapia externa, ya en niños en dosis tan bajas como inferiores a 0,1 Gray, ya presenta un aumento del doble del riesgo de la incidencia. Este aumento va a seguir de manera progresiva hasta alcanzar los 20 Gray y posteriormente va a venir el descenso, pero nunca llega a cero. La parte de exposición ocupacional, acá podemos evaluar un grupo de diferentes tipos de industrias que trabajan con radiación, como instituciones médicas, plantas nucleares, e institutos de educación que manejan energía nuclear, otros tipos de industrias y industrias militares. Vemos que principalmente las instituciones médicas y las plantas nucleares aumentan un poco más del doble del riesgo de desarrollar cáncer de tiroides y este riesgo es mucho mayor en el sexo femenino, incluso en lo que es industria y en que trabajan con radiación y en instituciones educativas. Afortunadamente, este aumento del riesgo de cáncer de tiroides en las instituciones no se ha visto relacionado con un aumento de la mortalidad. Entre otros factores de riesgo, vamos a evaluar los factores hereditarios. Vemos el cáncer de tiroides no medular familiar, que es el cáncer hereditario más común y representa del 3,2 al 6,2% y su presencia aumenta el riesgo 10 veces más para el desarrollo de cáncer de tiroides. Otros síndromes, como el síndrome de Benner, cuyo presencia ya da una probabilidad de un 20% de presentar cáncer de tiroides, el de Cowen,
que el cáncer de tiroides se presenta en un 14% de los casos, Gardner en un 12%, entre otros síntomas. El cáncer medular de tiroides, si bien es esporádico un 75% y hereditario un 25%, lo que son las variantes liminales del RET y mutaciones somáticas del RAS van a ser los factores de riesgo más importantes y la presencia de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 en 90% de los pacientes van a desarrollar cáncer medular de tiroides, así como la neoplasia endocrina múltiple tipo 3. Otros factores de riesgo presentes, vamos a notar lo que es el sexo femenino presenta 3 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de tiroides que los hombres. El índice de masa corporal que va a presentar por cada 5 kilogramos de aumento un aumento en el riesgo de 1,06. La presencia de nódulos en el sexo masculino se asocia más con cáncer de tiroides. La edad, ya vimos en diferentes estudios que a menor edad va a ser mayor el riesgo y más si se suman otros factores como la radiación. Tiroiditis autoinmune aumenta el riesgo en un 2,8% y el tabaquismo paradójicamente disminuye el riesgo. Otras moléculas como los disruptores endocrinos ambientales que están presentes en múltiples equipos cotidianos y de modo laboral van a tener un efecto de moderado a pequeño en el aumento del riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides. Dentro de los metales pesados más relevantes vamos a tener lo que es cadmio, plomo, plata y arsenio. En el caso de cáncer anaplásico de tiroides, los factores de riesgo más importantes es haber tenido un antecedente de cáncer diferenciado de tiroides, ya que este antecedente está presente en el 20 y 30% de los casos. La presencia de bocios multinodulares de larga data, de entre 8 y 10 años, ya que es otro antecedente que va a estar presente entre el 30 y 50%. Zonas endémicas de bocio, diabetes mellito, índice de masa corporal elevado, grupo sanguíneo tipo B y nivel socioeconómico bajo y antecedentes de otros cánceres. Ahora vamos en tema con lo que es el diagnóstico temprano. Evidentemente, como cualquier enfermedad, una historia clínica adecuada, con un interrogatorio dirigido a los factores de riesgo y a la sintomatología obstructiva o neurológica relacionada con cáncer de tiroides nos va a ayudar a hacer diagnóstico más verídico. Este examen físico debe incluir tanto la palpación de la glándula tiroidea como la búsqueda de adenopatías. Esto nos apoyamos en los estudios de laboratorio, estudios de imágenes, donde el principal estudio de imagen va a ser la ecografía, la citología y los test moleculares. En lo que referente a los estudios de imágenes, existen múltiples escalas de estratificación de las características ecosonográficas de los nódulos, pero básicamente vamos a evaluar lo que es la ecogenicidad, la composición, el tamaño del nódulo, lesiones que tengan una forma más alta que ancha, los márgenes que sean irregulares o difusos, la presencia de microcalcificaciones y la presencia de neuropatía sospechosa. Las dos escalas más usadas o con las que uno pudiera estar más familiarizado, tenemos lo que es la escala de ATA, que me estratifica el sistema en 5 niveles, y la del TIRAT, que es la que proporciona el Colegio Americano de Radiología. No todas expresan el mismo riesgo de malignidad según el estrato donde nosotros lo ubiquemos. Y ellas nos van a dar una orientación de la realización o no de punción. Vemos que ambas clasificaciones, tanto la del ATA como la del TIRA, tienen muy buena sensibilidad, que llega hasta el 98%, 97%, una especificidad alta también del 73 y 75%, con valores predictivos negativos y positivos aceptables de 87, 89 y 99 y 98%. Pero fíjense el porcentaje de biopsias innecesarias. Cuando nosotros hacemos las funciones orientadas por los criterios de ATA, tenemos la probabilidad de tener un 50% de funciones innecesarias. Y cuando lo usamos los criterios de TIRAN, las biopsias innecesarias alcanzan apenas el 28%. Una vez que nosotros realizamos la punción, tenemos que esperar un resultado reportado según los criterios del sistema Bethesda para el 2023. Estos criterios me van a clasificar esta citología en 6 categorías, de las cuales la primera no diagnóstica nos orienta de que debemos repetir el estudio, la benigna, de que el paciente, según las otras características clínicas, podemos mantenerlo en seguimiento de observación estrecha. Y la maligna, que sería la última, ya nos está orientando de que el paciente requiere una cirugía. Pero tenemos 3 categorías intermedias como la presencia de atipias indeterminadas,
neoplasia folicular y lesiones sospechosas de malignidad, que el riesgo la probabilidad de que tengamos un cáncer es variable. En estas pruebas es recomendable hacer lo que es test moleculares. ¿Para qué nos van a ayudar los test moleculares? Fíjense, lesiones reportadas como Bethesda 3 tenemos del 12% al 20% de las tiroidectomías resultan ser malignas. Y en los pacientes reportados como Bethesda 4, del 25 al 33% de las tiroidectomías tienden a ser malignas. Por lo que los test moleculares buscan complementar lo que es la citología, reemplazar, y es lo más importante, las lobectomías diagnósticas, ya que ningún procedimiento quirúrgico está exento de complicación, y evitar del 50-80% de cirugías innecesarias. Dentro de las principales test moleculares podemos mencionar a Afirma, el cual vemos que tiene valores predictivos negativos superiores al 90%, tanto en Bethesda 3, 4 y 5. Tirosec B3, que vamos a tener también, ella me va a estratificar la composición en negativo menores de 1,5, positivo mayor o igual a 1,5, con una sensibilidad de 98 y una especificidad del 81,8%. Y el TGMPT-X, que es la combinación de dos pruebas, donde igual me va a categorizar los nódulos en negativo y positivo. Sin embargo, el positivo me lo va a dar entre riesgo. Riesgo bajo, donde la probabilidad de libre enfermedad va a ser similar que el negativo. Riesgo moderado y riesgo alto. Por lo que va a ser los test moleculares una herramienta importante a la hora de tomar las decisiones en el manejo de los nódulos que den principalmente en esas categorías Bethesda 3, 4 y 5. Gracias por su atención.